Capítulo 3. Proyecto genético en la Tierra. Cuando se habla del origen de la humanidad, siempre han predominado dos líneas. Una es el creacionismo, que sostiene que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Y la otra es el evolucionismo, que sostiene que todos los seres vivos actuales proceden por evolución de antecesores comunes. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos es la teoría de los antiguos astronautas, la cual plantea que el origen del ser humano estaría asociado a intervención extraterrestre. Aunque estas teorías parezcan contradictorias o excluyentes entre sí, no podemos descartar la posibilidad de que sean más bien complementarias, presentándose como tres formas distintas de contar una misma historia. En su conferencia Nuevos datos sobre el origen del ser humano, Madre Chimani nos cuenta cómo la Tierra y 8 planetas más abundantes en agua fueron seleccionados por civilizaciones avanzadas extraterrestres en contacto con la fuente creadora, quien autorizó el inicio de la creación del ser humano. Según la conferencista, este propósito inició en una nave laboratorio de más de 50 kilómetros de diámetro, donde comenzaron a desarrollar los proyectos genéticos para la creación de la nueva raza humana. Desde la Tierra ingresaron a la nave laboratorio los proto-homínidos originarios del planeta para ser modificados genéticamente y crear así al ser humano. Se iban a crear seres andróginos, pero después de un análisis del planeta se dieron cuenta que no se podía, pues era un planeta de dualidades y no era adecuado para los seres andróginos. Así pues, decidieron dividirlos en sexo masculino y femenino. Mientras tanto, en el universo había oposición sobre este proyecto y estos seres opositores empezaron a influenciar a uno de los ingenieros genéticos hasta que lograron boicotear el proyecto, causando la expulsión de parte de la nueva raza de Adanes y Evas fuera de la nave laboratorio. Lo interesante de esta tesis, además de la reinterpretación que brinda al Génesis, y cómo se puede complementar creacionismo y evolucionismo, es que plantea directamente la idea de una intervención intencional o un proyecto para la formación de la raza humana y vida en la Tierra. Manipulación genética en animales. En la actualidad, la biotecnología desarrollada por el ser humano ha hecho posible la reproducción de la cadena de ADN, la creación de vacunas, la clonación y también que muchas especies vegetales y animales hayan sido modificadas genéticamente, creando plantas y animales transgénicos. La transgénesis es un proceso que permite introducir, eliminar o modificar de forma específica un gen o determinados tipos de genes en un organismo para producir seres con características nuevas o mejoradas, o bien para que una especie pierda alguna función específica. Los animales transgénicos se definen como aquellos que han sido manipulados genéticamente, insertando un gen que no forma parte natural de su genoma. Este gen se llama transgen y su finalidad es que se herede a la siguiente generación y nunca se pierda esta herencia. Un ejemplo de ello en los animales es cuando a ciertos salmones se les añade el gen modificado de la hormona del crecimiento, para que este gen continúe expresándose permanentemente, consiguiendo finalmente que el salmón transgénico llegue a medir más del doble que un salmón normal. Es curioso que los animales transgénicos son llamados en inglés animales knockout, lo cual traduce animales noqueados, haciendo referencia a la inactividad o bloqueo genético a los que son sometidos. Cabe mencionar que según la biotecnología transgénica, una de las formas de realizar animales transgénicos es por medio de la administración de retrovirales. Ahora bien, podemos preguntarnos si se puede hacer humanos transgénicos mediante la administración de retrovirales u otros métodos de transgénesis. Actualmente la transgénesis en humanos es llamada terapia génica y está enfocada inicialmente en la eliminación de enfermedades. Por motivos éticos y económicos, tal y como en la clonación, la transgénesis en el ser humano con otros fines está restringida, pero la incógnita está instalada. Recientemente se desarrolló una nueva tecnología para modificar el ADN, llamada CRISPR, que es mucho más accesible, económica y sencilla que la transgénesis. Esta consiste en una especie de tijeras moleculares precisas que cortan el ADN en un punto específico para luego hacer el proceso de modificación y edición del genoma.
Si actualmente los avances científicos han permitido al ser humano manipular la vida de esta manera, no es raro pensar que si civilizaciones extraterrestres más avanzadas habrían llegado en la antigüedad con estos conocimientos o incluso con otros más sofisticados al planeta, hayan podido realizar modificaciones genéticas tanto a animales como a la misma humanidad. Cabe la posibilidad que también hayan instruido a descendientes o a la misma raza humana a realizar este tipo de experimentos. Híbridos sirenas. Existen contactados que afirman que ingenieros genéticos atlantes crearon por medio de manipulación genética a seres híbridos acuáticos como las sirenas y también a otros seres mitad humano, mitad animal, que pese a muchos avistamientos desde tiempos remotos hasta la actualidad, aún se consideran solo seres mitológicos. Una película filmada a modo de documental llamada Sirenas, el cuerpo hallado, trata de una extraña criatura encontrada en el mar, la cual presenta características humanoides, con estructura similar a la humana, pero con rasgos sobresalientes como cola, aleta dorsal y cráneo prominente y un tanto primitivo. Este film postula la existencia de las sirenas y junta recopilación en todo el mundo sobre estas. Fue tan controvertido que se dice que el gobierno de los Estados Unidos hizo un comunicado en julio del 2012 para desmentir la existencia de las sirenas y afirmar que nunca se ha encontrado evidencia de la existencia de humanoides subacuáticos. Para nadie es un secreto que muchos autores deciden exponer ciertos hallazgos a través de películas o libros de ciencia ficción. En la península ibérica existe una contactada que afirma en una vida pasada haber sido un atlante y estar al tanto de lo que ocurrió con su civilización. Entre su relato cuenta cómo la sociedad atlante alcanzó un nivel espiritual importante, sin embargo también se vieron influenciados por tecnología genética que los puso al tanto de las más extrañas creaciones y transgresiones a las células humanas y animales. Entre los muchos animales que crearon y liberaron finalmente fueron las sirenas, que no son el tipo de mujer hermosa que algunos imaginan, sino más bien un ser primitivo, mitad homínido, mitad cetáceo, que se maneja en la caza con lanza entre las profundidades, teme a los humanos por los tantos experimentos que le realizaron en la antigüedad y, según el relato, viven en una sociedad patriarcal. Asimismo, en Sudamérica, una vidente afirma que fue llevada a otro vórtice dimensional por seres que le mostraron la historia del mundo y dice que le revelaron el origen de las sirenas en un lago en África antes de que África fuese un desierto o estuviese dividido de América. Se dice que Cristóbal Colón también avistó sirenas a 3 meses de haber arribado al Caribe. En la crónica del primer viaje las describió, pero no eran tan hermosas como las pintan, ya que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Existe la teoría que lo que vio realmente Cristóbal Colón no fueron sirenas, sino manatíes o vacas marinas. Sin embargo, es curioso que distintas culturas han considerado a los manatíes como unas criaturas híbridas entre un ser humano y un pez. Precisamente en el Amazonas se llamaba a estos mamíferos pez-mujer. En Kenia se les conocía a los manatíes como reina del mar y en Egipto como hermosa doncella del mar. Criaturas mitológicas híbridas y posibles avistamientos. Desde la mitología griega se han presentado muchos seres híbridos que protagonizaban diferentes historias heroicas, pero lo extraño es que incluso ahora en el mundo actual diferentes personas afirman haber visto o haber conocido a alguien que tuvo algún contacto con este tipo de seres. A continuación veremos algunos de estos seres y sus avistamientos, si es que han ocurrido, o sus referentes literarios. Arpías. Las arpías son representadas como seres con el cuerpo de ave y la cabeza de mujer, aunque inicialmente eran representadas bajo la forma de doncellas aladas. Suelen presentarse con una actitud ofensiva, atacando generalmente a las personas. Diferentes individuos en el mundo han afirmado haber visto seres con cuerpo de pájaro gigante y rostro humano. Nótese que estos relatos no tienen nada que ver con el águila arpía, sino que son relatos de experiencias paranormales donde este ser alado ha llegado incluso a atacarlos físicamente y otras personas también narran haber sido paralizados y despojados de su energía vital. Centauros. Los centauros son seres cuyo aspecto físico presentan un torso y cabeza humanos con cuerpo y patas de caballo. Aparecen en diferentes historias griegas, siendo el más famoso el centauro Quirón,
quien, según la historia, le cedió su inmortalidad a Prometeo y al ascender al cielo se convirtió en la constelación de Sagitario. Los centauros también aparecen en las historias de Narnia, de C.S. Lewis, Harry Potter de J.K. Rowling, aparecen en Star Wars, donde hay una raza extraterrestre con aspecto de centauro llamada los Quironians, e incluso el autor J.J. Benítez ha escrito sobre ellos. Cali, 4 muchachos colombianos juegan en la orilla de un río. De repente observan en la ribera contraria lo que parece ser un caballo que les da la espalda. Entonces el caballo se giró, comenzó a caminar hacia los jóvenes y se dieron cuenta de que era un centauro. En Irlanda, en 1996, una pareja conducía por una carretera rural cuando delante de ellos vieron una figura aparecerse en la mitad de la vía. Decidieron bajarse y pudieron ver a un ser cuya mitad inferior parecía la de un caballo, mientras que la parte superior se asemejaba a la de una persona. Lo describieron como un ser con ojos grandes y saltones. La criatura estuvo allí pocos minutos antes de marcharse y permitiendo que la pareja pudiera salir huyendo del lugar. Existen otros 2 casos de avistamientos de centauros acontecidos en Inglaterra. En el primero, un hombre iba en su auto durante la noche y vio una extraña figura de un lado de la carretera, y mientras se acercaba al punto donde se encontraba la extraña silueta, pudo ver perfectamente a un caballo con cabeza humana. Lo siguiente que ocurrió fue que el pánico lo hizo alejarse a toda velocidad del lugar. El segundo evento le sucedió a un guardia de seguridad, quien manifestó que una noche de guardia escuchó perfectamente el ruido de unos cascos de caballos. Esto lo inquietó, pues sabía perfectamente que no había caballos en la zona, por lo que salió del edificio con su linterna buscando la fuente de aquel sonido. Al girar en una de las esquinas del edificio, el hombre narra que se encontró frente a frente con un gran centauro, que solo pudo observar durante algunos segundos, pues también salió huyendo del lugar. Esfinges. Las esfinges son muy representativas de la mitología egipcia. Las esfinges egipcias presentan cuerpo de león y rostro de hombre, y eran consideradas criaturas asociadas y representativas de la fuerza de la realeza. En Egipto se conservan aún muchos monumentos de esfinges, incluyendo la gran esfinge de Giza, pero también otras menos conocidas como la esfinge de Luxor y las esfinges del templo de Karnak, que, a diferencia de las demás, estas últimas, en lugar de cabeza humana, tienen cabeza de carnero. Por su parte, las esfinges de la mitología griega suelen tener cabeza de mujer y cuerpo de león con alas. Las esfinges aparecen también en la literatura, en la historia interminable de Michael Ende. También en la actualidad se dice que existe una raza humanoide felina proveniente de Orión, llamada Urma, que tiene características entre felinas y humanas. Se presume que esta raza tuvo contacto con la civilización egipcia antiguamente y actualmente tienen contactos con personas quienes transmiten información de estos seres interdimensionales. Fauno o sátiro. Los sátiros en la mitología griega o los faunos en la mitología romana son criaturas con cuernos, torso y cabeza humana, y la parte inferior del cuerpo es de carnero. En su origen los sátiros presentaban pies humanos y los faunos pezuñas de cabra. En la cultura cristiana, los faunos han sido demonizados y asociados con el culto a Satanás, que suele representarse como un hombre con características corporales de carnero. Los sátiros aparecen en las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, en la película Hércules de Disney y en la película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Dentro de los casos de los avistamientos de faunos, podemos citar el caso estudiado por el escritor Vicente Ballester Olmos, donde se narra que un pastor español se resguardaba en su cabaña de una fuerte tormenta. A su vez, este hombre empezó a escuchar voces fuera de su cabaña y, extrañado de poder oír estas voces en la mitad de la tormenta, decidió abrir la puerta y se encontró con un humanoide de pequeña estatura que se internó en la propiedad. El asombrado pastor pudo observar cómo la parte inferior del cuerpo de su visitante tenía extremidades que se asemejaban a las patas posteriores de una cabra. Aterrado, el pastor comenzó a gritar, causando que la criatura con forma de sátiro saliese huyendo. El pastor echó a correr tras el ser, pero pudo presenciar cómo el sátiro se convirtió en una esfera luminosa que se fue volando por el cielo a gran velocidad. Existe un reporte de un acontecimiento similar ocurrido en Málaga, España, durante el verano del 2011.
en donde un guardia de seguridad afirma haber visto en una de sus rondas durante la noche a una criatura humanoide con patas de cabra que se desplazaba levitando. También en el estado de Michigan, Estados Unidos, una mujer relató que mientras se encontraba conduciendo en una señal de stop, presenció cómo tras un banco de nieve a un lado de la carretera surgió un ser corriendo a gran velocidad y se dirigió con determinación hacia donde ella se encontraba. La criatura era mitad humana y mitad animal, con el cuerpo totalmente blanco y patas de cabra. Al llegar al auto, este ser trató de abrir la puerta del asiento del copiloto, pero la puerta estaba bloqueada, permitiendo al testigo apreciar la mano del fauno, la cual describió con dedos y uñas extremadamente largos. Grifo e hipogrifo. Los grifos son criaturas cuya parte frontal es la de un águila gigante y la parte posterior la de un león. Algunos grifos se representan con orejas puntiagudas en la cabeza y plumas en la cola. De acuerdo con los mitos, un grifo es 8 veces más grande y fuerte que un león común. La variante más conocida del grifo es el hipogrifo, en la que la parte del león es sustituida por la parte de un caballo. Ambos proceden de la mitología persa. En la literatura es muy conocido el hipogrifo Bugbig de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y también podemos encontrar a los grifos en videojuegos como Castlevania o Warcraft. En la actualidad nadie ha asegurado ver un grifo o un hipogrifo. Hombre escorpión. Los hombres escorpión proceden de los mitos acadios. Son hombres de cintura para arriba y escorpiones de cintura para abajo. Son representados como los guardianes de la entrada de Dios. También aparecen en la cultura azteca, aunque con piernas humanas y cola de escorpión. Aparecen también representados en la película de La momia regresa, El rey escorpión y el juego de rol Dungeons and Dragons. No hay registros de avistamientos de estas aterradoras criaturas. Minotauro. Los minotauros son criaturas con el cuerpo humano y la cabeza de toro. En la mitología griega son conocidos por el famoso laberinto de Creta, en el que el primer minotauro fue encerrado. Según esta leyenda, los minotauros eran criaturas inteligentes pero crueles, que se alimentaban de carne humana. Aparecen en la literatura, en el infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en la novela Humanomaquia de Javier Cosnava y en la serie de videojuegos Warcraft con el nombre de Tauren. Quimeras. En la mitología griega, la quimera era un monstruo híbrido que vagaba por las regiones de Asia Menor, comiéndose a los animales y haciendo desaparecer rebaños enteros. Las descripciones varían desde que la quimera tenía el cuerpo de una cabra, la cola de una serpiente o un dragón y la cabeza de un león, hasta las que afirman que las quimeras tenían 3 cabezas, una de un león, una de una cabra y una de un dragón o serpiente. En las representaciones artísticas chinas utilizan la palabra quimera para referirse genéricamente a cuadrúpedos alados híbridos de leones que a menudo se representaban también con barbas de chivo. Es notable que estos animales híbridos después de tantos años se hayan mantenido en el folclore de diferentes culturas del mundo y más aún que en la actualidad existan relatos de personas que aseguran haber visto alguna de estas extrañas criaturas. ¿Serán acaso estos híbridos el resultado de experimentos genéticos realizados en la antigüedad? ¿Por seres que quizás manipularon la genética del planeta a modo de experimento? Así como actualmente conocemos a los híbridos de la antigüedad, mencionados anteriormente como seres mitológicos, es posible que esta manipulación genética se haya extendido a otros animales que conocemos hasta el momento como simples animales de la Tierra, desconociendo así su origen híbrido o transgénico. Animales puros e impuros. Tanto en la Biblia como en la Torá no se menciona que Adán y Eva, los primeros humanos, comieran animales. Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:29. Sin embargo, después Dios autorizó comer animales y hacer sacrificios en su nombre, lo cual nos insta la duda si este es el mismo Dios citado en el principio o si este Dios fue suplantado por otro tipo de Dios o dioses, los cuales permitían este tipo de sacrificios de animales. En los libros Levítico y Deuteronomio también se encuentran señalados a los animales que son puros e impuros. Digan a los israelitas que de todos los animales que viven en la tierra pueden comer,
los que sean rumiantes y tengan pezuña partida. Levítico 11 del 2 al 3. Según esta especie de clasificación bíblica, los animales terrestres, para ser puros, tienen que ser rumiantes, con la pezuña hendida, tal como lo son las vacas, las ovejas, las cabras y los ciervos, los cuales cumplen ambas características. Según esta clasificación, se consideran impuros todos aquellos con almohadillas en las manos y pies, tales como la mayoría de los carnívoros, los que tienen pezuña hendida pero no rumian, como el camello y el cerdo, y también todos los reptiles, que son llamados animales despreciables, para los que existen incluso instrucciones específicas. No deben comer ningún reptil que se arrastre sobre la tierra, es animal despreciable. De todos los animales que se arrastren sobre la tierra, no deben comer ninguno. No se hagan despreciables e impuros ustedes mismos, porque yo soy el Señor, su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos. No se hagan impuros con ningún animal que se arrastre por la tierra. Levítico 11 del 41 al 44. De los animales acuáticos clasifican a los puros, los que tienen aletas y escamas. De los volátiles se les da una lista de aves impuras que comprenden en general las aves rapaces y además el murciélago. Entre los insectos que vuelan son catalogados impuros todos excepto los que tienen las dos patas traseras más largas para saltar, concretamente la langosta en todas sus diferentes formas. Bíblicamente, la impureza de estos animales hacía que no pudieran ofrecerlos en sacrificio, ni comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo esto nos lleva a preguntarnos si acaso todos los animales no los hizo Dios desde el principio, o qué o quién le otorgó impureza a los animales. Como planteamos en el capítulo anterior, es posible que la manipulación genética se haya extendido también a los animales comunes del planeta, y los manipuladores, seres extraterrestres reptiloides tal vez, o descendientes de ellos, hayan creado diferentes animales híbridos o animales transgénicos sin la autorización del Dios creador, y por esto algunos animales carezcan de ciertos atributos espirituales o físicos, y por esto son llamados antiguamente animales impuros.